familia, ¿cómo estáis? Compañeros de viaje. Bueno, parece que la primavera ya está empezando a llegar por aquí de una forma más estable. Aquí hemos tenido en Utah unos cambios de clima un poquito bruscos. Esto es un clima muy loco. Aquí hay días que se puede estar en primavera, en invierno, en otoño. Se mezclan todas las estaciones en un día. Y bueno, aquí estamos. Yo tengo la cara un poquito colorada porque ya a los que tenéis jardín o patio en casa con césped y demás, pues ahora cuando llegan estas fechas empiezan a trabajar fuera. Yo cuando se acabó la temporada de impuestos pensé, ya estoy más tranquilo, más libre. Pues no. Hay mucho trabajo que hacer que nuestros perritos nos sugieren. Bueno, son las cosas de la vida. Pues yo soy Juan Carlos Encarnación, este es el canal Mormonismo contra Mormonismo y este es el capítulo número 7, la segunda parte. En el capítulo número 7 estamos hablando de ser o no ser cristiano. La semana pasada estuve haciendo una introducción y esta semana voy a empezar a hablar un poco más en cuanto a lo que es el cristianismo desde el punto de vista histórico, no teológico, ¿vale? Comenté la semana pasada que teológicamente, pues todo lo que son las creencias cristianas, la filosofía cristiana, la ideología cristiana, llamémoslo como queramos, teológicamente no se puede verificar nada porque todo es una cuestión principalmente de interpretación, por tanto no es algo que se pueda verificar. De los mismos registros, de la misma documentación que existe, pues se extraen muy diferentes interpretaciones, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista histórico, digamos, la creencia o el conocimiento que se va adquiriendo en cuanto al cristianismo y también, lógicamente, en cuanto a Jesús, pues está basado en lo que se sabe en cuanto a documentación, en cuanto a la cultura especialmente judía de aquel entonces, con las influencias griegas, romanas, etcétera, etcétera. Y entonces se puede crear un contexto y entender mejor tanto al personaje de Jesús como al origen del cristianismo mismo, ¿vale? Y antes de empezar quería, como comenté también hace poco creo, yo voy reflexionando semana a semana en cuanto a los temas que estoy, en este caso el cristianismo, los temas que estoy investigando y claro, me da cosas que pensar no solamente acerca del tema, sino de lo que es la influencia del tema específico, en este caso el cristianismo, que tiene en nuestras vidas y me sugiere cosas. Por ejemplo, el ir más allá del mormonismo a mí me ha hecho pensar en otras cosas diferentes y a ampliar un poquito más lo que es el objetivo del canal. Me explico. Yo dije desde el inicio que mi objetivo no es enfrentar a las personas, y ese sigue siendo mi objetivo, sino el enfrentar al mormonismo contra sí mismo, ¿vale? Por eso es el título que le puse a este canal, un título que expresa lo más claramente que se me ocurrió lo que quería hacer, pero no va de enfrentamiento de personas. Y claro, cuando yo dejé de asistir a la iglesia mormona, lo cual me costó mucho tiempo, estuve durante, pues yo creo que fueron 22, 23, durante prácticamente 2 años y más de 2 años estuve asistiendo de forma periódica, no todos los domingos, pero iba cada cierto tiempo, cada 1 o 2 veces al mes. Y claro, me costó, había días que volvía, lo he comentado alguna vez, que volvía peor de lo que iba. Cuando volví a casa estaba peor de lo que me había ido anteriormente para ir a la capilla, a la iglesia. Y me costó muchísimo trabajo desligarme, ¿no? Porque el lazo era muy, muy fuerte. Claro, cuando yo ya he dejado de asistir, yo algunas cosas las he tenido claras. O sea, yo no quiero unirme a otro grupo que tenga una estructura para tu vida, que su forma sus requisitos para pertenecer suponga que tienes que estructurar tu vida de acuerdo a sus ideas, a sus normas, a sus dogmas, a lo que queramos decir, ¿no? Y también no quería caer, porque es una cosa que lo he visto en algunos canales de personas como yo que están hablando acerca de lo que han descubierto en el mormonismo. Yo no quiero caer en ese enfrentamiento entre mormones y exmormones. No es esa la idea. Quiero, y ahora explicaré por qué un poquito, quiero mantener ese respeto a nivel personal, pero evidentemente sí quiero exponer en cuanto a lo que es la organización, porque necesita que se exponga.
ya que lo que a mi entender cada vez lo veo más claro, o digamos que tengo más apoyo para pensar así, lo que está haciendo no es positivo. O sea, la balanza de positivo y negativo, vamos a decirlo así, cada vez está más enfocada en la parte negativa, y es una cosa que es lamentable. Yo he sido víctima de este tema, ya me considero una víctima durante muchos años, más de 40 años, y claro, lo que yo quiero es intentar exponer para que otros lo vean si quieren. O sea, si no quieren, pues nada, ¿no? Pero por lo menos que esté visible. Esa es digamos, el sentimiento que se va haciendo más fuerte en mí, ¿no? Y en definitiva, la idea es que ya no me interesan las organizaciones desde el punto de vista de tomarlas como algo tan vital en mi vida, ¿no? Lo que me interesa es más las personas. Es decir, de alguna manera mi búsqueda, después de alejarme del mormonismo y de tener claro que no quiero más influencias de este tipo en mi vida, tan estructuradas, digamos que mi objetivo es buscarle el sentido a la vida, de tener una mayor conciencia acerca de mí mismo, de quién soy. Como he explicado otras veces, yo veo muy claro en mi mente que cada persona somos diferentes, únicas, y somos mucho más de lo que somos en este momento. Es decir, tenemos una capacidad de crecimiento, de crecer, de florecer, que es inmensa, ¿no? Pero tenemos que descubrirla. Quiero tener más conciencia acerca de los demás, de las personas que me rodean, y también quiero tener más conciencia acerca de mi relación con los demás. Claro, en esto, pertenecer a una iglesia que te da una forma de vida muy establecida, muy estructurada, pues lo que hace es que no te permite hacer estas cosas, porque tú estás viviendo de acuerdo a dogmas, a doctrinas, a normas, a ideologías, y además con la influencia de que no te puedes alejar de ellas porque es algo malo, ¿eh? Y cuando tus pensamientos o tu pensamiento crítico aparece, lo que viene en contrapeso es un sentimiento de que estás haciendo algo malo y que estás siendo raro, ¿no? Te estás alejando de la verdad, entre comillas. Entonces, ese tipo de estructuras no permiten que podamos desarrollarnos como personas. Es una idea que cada vez la tengo más clara. Ahora, estos objetivos yo entiendo que no son fáciles y tampoco a lo mejor son muy comerciales, porque la verdad es que desgraciadamente la controversia vende mucho más, las disputas, lo que he visto en otros canales de mormones, esa lucha entre unos y otros para ver quién lleva razón. Eso llama mucho más la atención porque, bueno, requiere menos esfuerzo, la verdad. Y además da la sensación o la recompensa rápida de hacer sentir que yo tengo razón, ¿no? Porque estoy dando argumentos, y entonces se crea una situación que nos puede llevar a actuar igual que cuando se estaba en la iglesia activo, ¿no? A defender tus causas y querer llevar razón ante todo, ¿no? Y no esa es mi idea. Mi idea es exponerlo de una forma dando evidencias en lo más posible, que sea y razonamiento, y que cada cual pues deduzca por sí mismo, ¿no? Esa es mi idea. Y añadir que el esfuerzo en buscar el sentido de la vida, en buscar tu relación con los demás, en buscar todo ese tipo de concienciación de quién es uno, quiénes son los demás, cómo nos relacionamos, qué es la vida, de alguna manera pues eso es muy muy gratificante y además es recíproco. O sea, yo he podido comprobar muchas veces en mi vida que cuando uno está desarrollando las mejores virtudes y lo vives con los demás, recibes lo mismo, ¿no? Es una cosa muy bonita y muy especial. No estoy planteando un mundo idílico, ni muchísimo menos. En España se dice hay que ser bueno pero no tonto, ¿no? Y o sea, siguen existiendo personas tóxicas, por desgracia, y las habrá, y tenemos que saber actuar ante este tipo de personas que nos encontramos, pero siempre manteniendo nuestro propio nivel, vamos a decir, de dignidad personal, o sea, no cayendo en las mismas situaciones bajas, ¿no? de otras personas. Bueno, ahora, ¿cómo estoy? ¿Por qué estoy comentando esto en cuanto a lo que estoy
a lo que estoy hablando en cuanto a ser o no ser cristiano. Yo voy a exponer ahora de una forma breve lo que es digamos, la creación histórica del cristianismo, para que entendamos cómo fue, con algunos detalles que nos ayuden a tener una perspectiva, pero lo quiero hacer con mucho respeto hacia las personas. Es decir, esto no tiene el objetivo de que la gente deje de ser cristiana, ni muchísimo menos, o sea, no para nada, no es esa la idea, sino de tomar más conciencia de lo que significa ser o no ser cristiano. Lo que expliqué en el otro vídeo, tanto el mormonismo como el cristianismo, como cualquier otra cosa, es un paquete que viene con muchas cosas y a veces la mayoría de ellas, como ha pasado en el mormonismo, pues las desconocemos. Y no significa que no estén ahí, aunque no sepamos de ellas. Por eso yo como dije, cuando yo descubrí lo que había dentro del paquete y pude darme cuenta de cuantísimas contradicciones, y cuán alejado estaba de lo que yo pensaba, de lo que se me vendió en su momento, pues claro, yo no podía continuar porque ese paquete estaba envenenado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces no es la idea que la gente deje de ser cristiano, sino el respetar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede parecer un poco... A mí me sirve. A ver, a mí me gusta mucho la trilogía, bueno, hay más de 3, las películas del Señor de los Anillos. Yo he leído los libros, me encanta la historia, me encantaron las películas y las he visto un montón de veces. Y yo cuando las veo me inspiran. Hay momentos en los que me emociono. Tengo emociones de las que en la Iglesia mormona se caracterizan que son sentimientos del espíritu. Yo los he tenido y eso habrá pasado a todos, ¿no? Con cosas así. Películas o estando con personas, con experiencia, en fin. Todo eso. Y yo las he visto muchas veces y me he sentido bien, me han inspirado a ser mejor, me han enseñado buenos principios, me han mostrado la lealtad, la amistad, la lucha, el esfuerzo por buscar lo justo, lo correcto, en fin. Me plantea emociones muy bonitas y me ayudan a tener deseos y aspiraciones a ser mejor, ¿no? Pero claro, yo nunca he dejado de ser consciente de que era una película, que estaba basada en un libro, que no estaba basada en hechos reales. ¿Entendéis la diferencia? Ahora, otro ejemplo. Cuando yo vivía en Sevilla con mi esposa y mi familia, vivimos muchos años allí, todos mis hijos han nacido en Sevilla. Nosotros a veces en Semana Santa nos íbamos a ver las cofradías, los pasos, como se llama allí, ¿no? La Semana Santa en Sevilla es muy intensa y es muy seguida y es muy apasionada por los seguidores. Es una fiesta o una celebración que tiene muchísimo arraigo. Y nosotros íbamos a verlas y estábamos viendo las imágenes que estaban sacando los nazarenos y tal, o los costaleros, que son los que portan las imágenes. Y era un ambiente que nos gustaba mucho en general y se disfrutaba. Y tú veías a las personas sintiendo cosas y emocionándose y cuando se cantaban las saetas, ves a la gente cómo se emociona y hay muchísimo sentimiento. Y nosotros íbamos a verlo y éramos mormones activos y no nos sentíamos mal por hacerlo, al contrario, disfrutábamos del ambiente. ¿Por qué? Pues porque eso, las personas que lo siguen, para nosotros era algo más tal vez social o artístico, pero las personas que lo estaban viviendo era una experiencia en cierto modo espiritual para ellos y hay que respetarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aportar con todo esto que estoy haciendo? Pues como con el caso de la película, o sea, yo puedo estar disfrutando de la Semana Santa, en este caso nosotros sabíamos que eso no era real, pero reconocíamos el arte que había en todas las imágenes, la pasión que ponía la gente, el sentimiento, y eso hay que respetarlo. Pero éramos conscientes de que no eran, para nosotros en ese momento no estaba basado en hechos o en interpretaciones correctas, ¿no?, de la historia. Pues el yo exponer esto no quiere decir que la gente deje de ser cristiana, al contrario. Solamente es el punto de ser consciente de que las cosas históricamente, pues a lo mejor son diferentes, pero no tenemos por qué perder esas buenas experiencias que estamos teniendo. Y además, si adquirimos la conciencia real, como pasa con el mormonismo, yo en este caso el mormonismo sí lo he dejado, pero hay otros miembros que siguen y me parece estupendo. Pero hay dos cosas que yo me gustaría recalcar, que yo pondría, digamos, como condiciones, que son cuando yo haga estas cosas que
que sean cosas que no hagan daño ni a uno mismo ni a los demás. Y claro, eso es una cosa que tiene mucho que hablar, porque hay muchas formas de dañar a los demás. Por ejemplo, a veces la obsesión del pensamiento de que yo tengo la verdad, pues eso crea conflictos con la gente. Y cuando hay conflictos con la gente, pues evidentemente no se está haciendo bien con nadie, ni con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso es la primera condición que yo pondría. O sea, cualquier cosa que te esté llevando a crear situaciones dañinas de cualquier nivel, para ti y para los demás, ya hay que... salta la alarma, ¿no? Hay que tener cuidado. Y segundo, que sepamos mantener la conciencia de lo que estamos haciendo. Yo puedo ir a mirar un paso en Semana Santa en Sevilla y puedo disfrutarlo, pero tengo que ser consciente. Igual que cuando voy a ver una película o leo un libro de Señor de los Anillos, pues yo me emociono, me siento muy bien, me gusta, me encanta, pero yo soy consciente de que no es real, ¿vale? Y no pasa nada, es que los seres humanos somos así. Todo eso contribuye a nuestra espiritualidad. Y lo único que pasa es que tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo esa espiritualidad, ¿no? Y que lo que está alrededor, pues algunas cosas son reales, otras no estamos seguros, en fin. No sé si estoy transmitiendo la idea, pero eso es lo que yo pretendo hacer con estos vídeos, ¿no? Y bueno, después de esta explicación, que espero haberlo hecho bien, porque es muy difícil comunicar, la verdad es que es muy difícil comunicar entre lo que uno quiere decir y lo que las personas que escuchan perciben. A veces hay una línea muy ancha y es difícil, ¿no? Pero bueno, si alguien me quiere preguntar o no entiendo o cualquier cosa, me lo decís, me lo escribís en un comentario y yo intento aclararlo, explicarlo mejor. Pero bueno, creo que la idea más o menos es sencilla en sí misma y está clara, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, yo me quedé la semana pasada empezando con una línea de tiempo. Vamos. Que había tocado el botón hacia atrás. Aquí nos quedamos la semana pasada. Ser o no ser cristiano. Y vamos a empezar, bueno, entendemos que el año cero, que empieza esta línea de tiempo, que no es exactamente el año cero en la realidad. O sea, el nacimiento de Jesús se estima que fue anterior por diferentes datos históricos. A lo mejor 4 o 5 años antes, no lo sé. No se está muy seguro, ¿no? Históricamente. Pero bueno, vamos a ver diferentes maneras en las que podemos analizar el origen del cristianismo. Por ejemplo, la fuente histórica principal que se tiene para basar el cristianismo, por supuesto, es el Nuevo Testamento. La Biblia es un compendio de libros, no es un libro en sí, sino que es un conjunto de muchos libros, y aquellos que componen el Antiguo Testamento sabemos que son anteriores a Jesucristo y el Nuevo Testamento son los de la época y posteriores, pocos años después de Jesucristo. Entonces, histórica y teológicamente hablando, hay mucha diferencia entre ellos. El Antiguo Testamento es un grupo de libros muy controvertido, hay muchas dudas sobre muchas cosas acerca de estos libros, y lo peor que se puede hacer es tomarlo de forma literal, porque tiene barbaridades, entonces hay que ser muy cauteloso. Pero bueno, vamos a basarnos en el Nuevo Testamento como fuente histórica para fundamentar el cristianismo, y hay algunas cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, la forma en que en esa época se transmitían el conocimiento no era como actualmente, que se hace de una forma mayormente escrita, o ya, pues actualmente en esta época digital, mucho con imágenes, con vídeos, pero en general los documentos escritos han sido y son una fuente de recursos históricos tremendo para poder conocer cualquier época de la historia, cualquier personaje, cualquier hecho que se quiera saber de él, ¿no? En este caso, los documentos históricos de lo que son los libros que componen el Nuevo Testamento aparecieron después, porque en la época de Jesucristo se escribían documentos oficiales, documentos de escritura, documentos que tenían un carácter especial. Y además las personas que podían escribirlos eran pocas, no había mucha gente que supiera escribir, no estaba permitido escribir tampoco, con lo cual
la transmisión de conocimiento tenía que ser oral, de boca a boca, ¿vale? Con los años. Sabemos que eso tiene un peligro, y la distorsión del conocimiento cuando va pasando de una persona a otra y se va creando esa cadena, ¿no? Todos hemos jugado al juego del teléfono y ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso es un tema que tenemos que tener muy presente. Los libros que están en el Nuevo Testamento, que el más, digamos, el primero en cuanto a tiempo fue el libro de Marcos, si no recuerdo mal, están escritos todos a partir del año 40, 30, 40 o 50, en ese margen de tiempo, años después de la muerte de Jesucristo. O sea que hay algunas décadas entre la muerte de Jesucristo y que se empezaran a escribir ya en documento, en papel, o bueno, en pergamino, lo que se usara en esa época, lo que son las enseñanzas y lo que se toma ahí como fundamento. Hay detalles como, por ejemplo, los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ese es el orden en que están en la Biblia habitualmente. Yo siempre he pensado que pues Mateo escribió Mateo, Marcos, Lucas escribió el libro de Lucas y Juan el libro de Juan. Pues no. O sea, no se sabe realmente quiénes son los autores, se sabe que no fueron los titulares de los libros. Se piensa que pueden haber sido discípulos directos o discípulos de discípulos, pero no hay una autoría clara todavía en cuanto a, por las evidencias que existen, en cuanto a si los libros, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, quién los escribió, ¿no? No se sabe con certeza. Igual pasa con las cartas de Pablo. Hay algunas cartas que sí se sabe que son escritas por él, pero hay otras que son cartas de Pablo en la Biblia, pero que no fueron escritas por Pablo, ¿no? Hay diferentes circunstancias. Todo esto, digamos, lo cuento porque esto rompe un poquito lo que habitualmente pensábamos que era, ¿no? Y que al final no era tal. En el tema de los cambios, hay una respuesta que dio Antonio Piñero en una entrevista que vi, que le hacía directamente, bueno, le preguntaba a la persona que estaba entrevistándolo, realmente se hicieron muchos cambios en las escrituras, ¿no? Por eso hay tantas diferentes iglesias y tal. Le dijo que realmente cambios físicamente hablando en los libros no se hicieron casi nada. Se hizo algo, pero casi nada, porque existían ya muchas copias, y fueron existiendo copias y copias y copias. Entonces no era algo fácil de hacer, no era una cosa que iba a pasar desapercibida si se hacían cambios, se iba a descubrir enseguida por comparativa de unos libros y otros, de unas copias y otras. Pero aclaró, la cuestión está realmente no en que se hicieran cambios directamente en los escritos, sino en la interpretación de los escritos. Y ahí radica realmente la gran diferencia que existe en el cristianismo entre las muchas denominaciones. No en que se hayan cambiado los escritos en sí, aunque tenga cambios leves, sino en la interpretación de lo que ya está escrito, ¿vale? Eso es una cosa que es muy interesante y que tenemos que tener en cuenta. A ver, que esto no avanza. Vale. Como dije entonces, hay un mayor énfasis en la interpretación, y otro concepto, que esto también lo explica muy bien el doctor Antonio Piñero, es que tenemos que entender que no estamos hablando del surgimiento del cristianismo, sino del surgimiento de los cristianismos. Luego al final, después de explicar diferentes partes de la historia, os pondré una visión clara para que entendamos esto, ¿no? No estamos hablando de que el cristianismo en singular es así desde su origen. Bueno, ni es así hoy tampoco, ¿no? No, esto empezó a partir de seguidores de Jesucristo, pero empezó a convertirse en diferentes cristianismos porque se iban haciendo con el tiempo cada vez más diferentes interpretaciones, ¿vale? Entonces es una cosa que es fácil de entender y de comprender por qué pasa, ¿no? Otra cosa muy importante, y esto es un detalle que para mí tiene mucha importancia en todo este contexto. Las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento están centradas en la época. Por ejemplo, el Apocalipsis, yo escuché le he escuchado más de un erudito, que estaba explicando que, en resumen más o menos, para poder entenderlo fácilmente, daban 3 razones por las cuales el libro de Apocalipsis no se puede adjudicar a Juan como el escritor, al apóstol Juan, como siempre se piensa, ¿no? Primero es que el estilo de escritura,
no tiene nada que ver con la que se tiene en los libros, en otros registros, ¿no?, que escribió el apóstol Juan. Entonces no coinciden en absoluto. Uno puede pensar que, bueno, es que estaba en la isla de Patmos, estaría solo, a lo mejor cambió. O sea, no tiene sentido a nivel, digamos, riguroso de ciencia, de literal, de escritura y tal. No tiene sentido que Juan no hubiera escrito eso. Segundo, la manera de escribir era excesivamente agresiva para lo que se esperaba de una persona que era discípulo de Jesucristo. Entonces es un contraste enorme. Y tercero, las enseñanzas que se están comentando, que ese es un detalle que distorsiona totalmente lo que se piensa acerca de Apocalipsis. Lo que está escrito ahí tiene que ver con acontecimientos de aquella época. No estaban escribiendo acontecimientos de un futuro, de 2 milenios después que iban a suceder. Son acontecimientos que tienen que ver con la época de todo lo que es el comienzo del cristianismo, ¿vale? Son 3 aspectos muy fundamentales. E incluso las enseñanzas en cuanto a la venida del reino de Dios, que es lo que explicaba, lo que enseñaba Jesús, es una cosa que se tenía en mente que ocurriría dentro de esa misma época. Los apóstoles estaban trabajando, digámoslo así, para poder preparar el camino para la venida del reino de Dios en esa época, no 2000 años después, ni 1000, ni nada, sino en esa época, ¿no? Y es curioso porque, como paréntesis añadido, esto es un dato interesante. Uno de los temas que tocaremos más adelante es la sucesión de José Smith, ¿no? Veréis, en el mormonismo, los miembros de la iglesia mormona al principio, ellos pensaban que la segunda venida de Jesucristo iba a ser inminente. Cuando ellos, por ejemplo, estuvieron construyendo la ciudad de Nabú, en la mentalidad que había en los miembros es que estaban preparándose para la segunda venida inminente. Y era además una idea muy general dentro de las diferentes iglesias cristianas, no era solo de los mormones, era un concepto que se tenía prácticamente en todas las iglesias cristianas. Una segunda venida muy cercana, hablamos de a lo mejor 10, 20 años o menos. Esa era la idea que se tiene en concepto. Y tal vez un ejemplo de esto, aunque yo nunca he escuchado hablar, esto es una deducción que yo hago, pero yo creo que una de las razones por las que José Smith no tenía preparado, lo cual es un fallo enorme en cuanto a lo que es recibir revelación, que no tuviese preparada la sucesión de quién iba a quedarse a cargo de la iglesia cuando no estuviera, es porque el concepto de acontecimientos como la segunda venida iban a ser muy cercanos. Entonces es como si digamos que esa situación no iba a existir porque no iba a dar tiempo, ¿vale? Luego hablaremos de lo que pasó en esa sucesión, que tardó 2 años, creo que un poquito más de 2 años en llevarse a cabo, y además fue por votación popular, no fue por revelación, aunque se han introducido elementos, pero bueno, para no salirme del tema, ya en su momento cuando llegue ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero es importante, el Nuevo Testamento, las enseñanzas que hay están centradas en la época del Nuevo Testamento, ¿no? En el primer siglo más o menos. Lo que acabo de explicar, esperaban no la segunda venida de Jesucristo, sino la venida del reino de Dios, que eso es un detalle muy importante, eso es lo que enseñaban en el Nuevo Testamento, ¿vale? Luego, a nivel histórico, eso que hemos visto es en cuanto a la fuente histórica, el Nuevo Testamento. En cuanto al personaje, Jesús de Nazaret, algunos detalles. Por ejemplo, Jesús de Nazaret es un personaje histórico que está verificado. O sea, no hablamos de un 100%, pero hablamos del 90 y largo por ciento de todos los historiadores que han investigado sobre este tema, con las pocas evidencias que hay, son suficientes para confirmar que Jesús de Nazaret existió como un personaje histórico, ¿vale? Eso es un detalle importante. Hay algunos historiadores que lo ponen en duda y hay que tener cuidado, porque yo he escuchado, cuando uno se aleja de la iglesia, yo he escuchado o he leído a muchas personas decir Jesucristo no existe porque tal, bla, bla, bla. O sea, no, vamos a ver. Jesús de Nazaret como personaje histórico está en 90 y largo por ciento confirmado de que es un personaje histórico real. Ahora, Jesucristo es otra historia, ¿vale? Es importante diferenciar entre lo que es Jesús de Nazaret como personaje y Jesucristo como un personaje, digamos, místico, un personaje que no está verificado
y que pertenece más a la teología que a la historia. La teología en el sentido que dije en el vídeo pasado, de que engloba en la teología todo lo que tiene que ver con fe, creencias, doctrinas, etcétera, etcétera, ¿no? Que no son históricas, puedo decir así, ¿vale? Jesucristo como personaje místico no está verificado, ni mucho menos. Un detalle muy importante que yo no sabía y que explicó también y que explica el doctor Antonio Piñero es que Jesucristo no fue el único personaje mesiánico de su época. Hubo más o menos, se han identificado unos 8 o 9 diferentes personajes mesiánicos de la época y incluso algunos un poquito anteriores a él, ¿no? Hablamos de años, no de mucho tiempo, ¿no? Pero no fue el único personaje mesiánico al que se trataba de identificar como el Mesías prometido en el pueblo judío, ¿vale? Un detalle muy interesante. Jesucristo, creo que lo comenté, no me acuerdo si lo comenté en el vídeo anterior, pero él siempre fue judío. Él nació, vivió y murió como judío. Él nunca fue cristiano. No sé si lo puse aquí. Creo que está después. Él fue un gran maestro, fue un conocedor de las escrituras muy, muy grande, y no era el único que era una persona que tenía un oficio concreto, pero que aparte se esforzaba y se dedicaba a investigar las escrituras y se hizo un gran conocedor de ellas, ¿no? Entonces eso fue Jesucristo, un personaje que fue un gran maestro y un gran conocedor de las escrituras, fuera parte de que tenía su propio oficio. Muy importante, él no fundó ninguna iglesia. Esto es una cosa que se discute mucho, pero tenemos que tenerla muy clara. Y hay que hacer referencia a 2 iglesias. Bueno, obviamente la iglesia mormona, esto lo va a negar siempre, porque la iglesia mormona reclama que Jesucristo fundó su iglesia cuando estuvo en la tierra, y lo que pasó con José Smith es que se restauró la iglesia. No el evangelio. Eso es un poquito absurdo. El evangelio nunca ha desaparecido. El evangelio son las enseñanzas de Jesús. Eso siempre ha estado en el Nuevo Testamento. Lo que se restauró fue la iglesia de Jesucristo, que la iglesia mormona piensa que existió o que creó Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Bueno, pues eso no es cierto. O sea, no hay nada, y sí hay todo que indica que Jesucristo nunca fundó una iglesia. La otra iglesia que tenemos que pensar es la Iglesia Católica, porque ellos también reclaman que ellos existieron desde Jesucristo hasta hoy día, porque el primer papa para ellos fue Pedro, el apóstol Pedro. Algo que también es una creencia teológica, pero que no tiene ningún tipo de fundamento histórico. Y luego entenderemos un poquito por qué. A ver, que esto no avanza. Por supuesto, tampoco fundó el cristianismo. O sea, el cristianismo es posterior. El cristianismo no es una filosofía que creara Jesucristo. Él se dedicó a enseñar las escrituras que él conocía como judío, y él se dedicó a enseñar, todos los principios desde el punto de vista judío, aunque él lo hizo como un maestro, digamos, que fue mucho más allá y dio enseñanzas más revolucionarias, ¿no? Como la igualdad entre todas las personas y tal, ¿no? Pero él no fundó el cristianismo, ni muchísimo menos. De hecho, nunca fue cristiano. O sea, Jesucristo nunca fue cristiano porque nunca existió tal cristianismo para pertenecer a él, ¿no? Y como he dicho antes, él siempre fue judío. Los principios que él enseñó, los principios de lo que hablé en el vídeo anterior, no eran originales de él. O sea, son principios que ya otros habían enseñado. Él se destacó por la manera de enseñarlos, y bueno, él se destacó por muchas cosas porque fue un personaje, digamos, fuera de su época, y un personaje que marcó una diferencia grande, ¿no? Bueno, evidentemente se nota, ¿no? Y yo lo admiro muchísimo como maestro, ¿no? En lo que acabo de decir, destacó su manera de enseñar y como maestro, ¿vale? Entonces Jesucristo es un personaje que para mí es muy especial. Es más especial que antes. Ya cuando he desvinculado todo el tema de la salvación, de los pecados, de todo eso, incluso de la expiación, que para la iglesia mormona es, digamos, el centro o parte del centro neurálgico de lo que es Jesucristo, pero en cambio para mí esa parte no tiene realmente mucho sentido, y espero que ninguno se ponga las manos en la cabeza. ¿Pero qué está diciendo? No lo vamos a tocar ahora en este vídeo, pero
pero tiene mucho sentido, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué pasó con la expansión de los seguidores de Jesús? O sea, entendamos que después de que Jesucristo muriera, los apóstoles siguieron su labor y lo que se creó fue pues una expansión de los grupos cristianos, ¿no? Por todo el mundo conocido en aquella época. Ahora, ¿qué es lo que pasó más o menos con todo este tema? A ver si consigo que esto funcione no tan rápido. Bueno, surgieron muchos grupos diferentes y distintos que al principio se centraban mucho en las enseñanzas puras de Jesucristo. No había tanta ceremonia, no había tanto ritual, no había tanto dogma, eran básicamente las enseñanzas de cómo una persona puede ser salva y de aquellas cosas que tenía que hacer, amar a su prójimo, ser honrado, honrar a tus padres, cuidar a los necesitados, etcétera, etcétera, ¿no? También mantenían una creencia en la resurrección, se creía que Jesucristo había resucitado, pero estuvieron muy dispersos por muchas áreas, ¿no? Y se llegaron a establecer diferencias doctrinales entre ellos, con lo cual empezaron a aparecer diferentes grupos de cristianos. Por eso ya entramos en lo que es la existencia de los cristianismos, porque de los mismos seguidores de Jesús ya empezaron a tener muchas diferencias y a organizarse como diferentes grupos, ¿vale? Eso, digamos que pasó entre los años 40, 50 más o menos, bueno, desde el principio que empezó Jesucristo su predicación y empezaron las personas a aceptarlo, y ahora vamos a pegar un salto hasta el año 325, y en esos 200 y pico años, pues hubo una expansión de muchos grupos cristianos, se crearon muchos cristianismos, pero muchos cristianismos más de lo que pensamos, y la sociedad cristiana pues llegó a tomar cierta fuerza a nivel de lo que era el Imperio Romano, porque se fueron expandiendo por otras regiones, aparte de Judea, y empezó a llamar la atención de los dirigentes políticos, ¿no?, del Imperio Romano. Llegó un punto en que el cristianismo se legalizó, aunque al principio fue perseguido, luego se legalizó, perseguido también por los problemas, es que esto daría para hablar de muchas cosas, pero bueno, los problemas también que tenían los romanos con Jesucristo allí los romanos y los judíos también, ¿no?, los dirigentes judíos. Y bueno, se legalizó el cristianismo y a los pocos años se establece el primer concilio, ¿vale? Y ya estamos hablando más directamente de lo que es el establecimiento del cristianismo que conocemos ahora, ¿vale? Vamos al año 325 y llega el concilio de Nicea, ¿vale? Este fue el primero, como he dicho, que se llevó a cabo después de la legalización del cristianismo. Estos concilios tenían intereses tanto políticos, o sea, es decir, en Constantino vio la influencia social que tenían los cristianos y lo que quiso es, de alguna forma, tomar el control del cristianismo para que fuera socialmente beneficioso para el imperio. Y una de las cosas que tenía que solucionar era la cantidad de diferentes versiones que existían en cuanto a Jesucristo, en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a lo que era en sí el cristianismo, porque esa división era también preocupante para un grupo social tan grande, ¿no?, dentro del imperio. Entonces había unos intereses políticos por parte de Constantino. Eso, buscar la unificación de los grupos cristianos, y en ese concilio, de las diferentes explicaciones que he leído y he escuchado acerca de este concilio, que tiene muchos detalles, pero había uno que me llamó la atención. Más o menos se reunieron unos 300 dirigentes cristianos, aunque se citaron a muchos más, pero unos 300 representantes de grupos cristianos en ese concilio. Y Constantino tenía un método todo lo vamos a entender enseguida. O sea, aquí lo que consigamos hacer, si lo aceptas, obtendrás los beneficios. O sea, si conseguimos la unificación en lo que se vaya a discutir, pues los dirigentes obtendrían los beneficios normales, ¿no?, en los favores de los gobernantes, los beneficios económicos, de tierras, de lo que fuera, ¿no? Ahora, si no los aceptabas, si no estabas en unidad con lo que se va a decidir aquí en estos concilios, vas a pagar las consecuencias. Y normalmente pues
para decirlo suave, serás expulsada, ¿no? Aunque parece que se hicieron cosas más peores que eso, ¿vale? Y una de las cosas que se trató de solucionar fue el tema de la controversia en cuanto a la divinidad de Jesucristo, de Jesús, ya como personaje Jesucristo, ¿no? Y una de las cosas que se hicieron es rechazar el arrianismo, que esto era, tengo aquí la definición, el arrianismo es una herejía cristiana del siglo IV, iniciada por el presbítero Arrio, que sostenía que Jesús fue creado por Dios Padre y por tanto no es eterno ni de la misma naturaleza divina que Él. Esta doctrina negaba la Trinidad, afirmando que el Hijo estaba subordinado al Padre. Y esto, aunque sería un tema interesante para tocar aparte, esto tiene mucho que ver con la forma de pensar judía. O sea, el tema de que Jesús era hijo de Dios no era literal entre los judio-cristianos de aquella época, porque había conceptos como, por ejemplo, el concepto de la adopción en ese entonces, entre el pueblo judío, era un concepto mucho más valioso de lo que es hoy día. O sea, hoy día es valioso, ¿no? Pero una persona que era adoptada, pues se consideraba que tenía los mismos derechos que un hijo natural. Y a Jesús se le consideraba como alguien que fue adoptado por Dios el Padre, ¿no? Por sus características y tal. Y en esa forma le daban esa relación de hijo de Dios. Pero evidentemente no lo ponían a nivel de Dios el Padre. Entonces, más o menos esta idea es parecida. Y esta idea se rechazó en el concilio de Nicea, ¿vale? Se estableció lo que es el credo de Nicea para dar, digamos, una creencia más concreta, y ese credo, que se llama el credo niceno o constantinopolitano, es una declaración fundamental de la fe cristiana, adoptada en el concilio de Nicea 325 después de Cristo, perdón, revisada en el de Constantinopla, que ahora lo vamos a ver, que fue unos años después, en el 381, para establecer las creencias centrales y unificar la doctrina, especialmente frente a la herejía arriana, como ya hemos leído antes, que negaba la divinidad de Cristo. Y este credo, el credo de Nicea o el credo niceno, define la divinidad de Jesús y la Trinidad, ¿vale? Y se va ahondando más. Pero no era una definición totalmente cerrada, o sea, no bastó con un solo concilio para poder llevar a cabo la clarificación de todo ese tipo de creencias. Lo que sí que pasó es que en el concilio de Nicea se empiezan a introducir dogmas y rituales. Y esto es una cosa esto es un punto negativo. Es decir, si a un grupo de personas les introduces dogmas y rituales como parte de su creencia o de la vivencia de su fe, esos rituales van a empezar a ocupar el espacio de lo que es el enfoque. Esto lo comenté creo que un poco. El enfoque en cuanto a vivir los principios correctos, los principios, las virtudes que se enseñan que enseñaba Jesucristo. Entonces es una forma de desviar la atención, y es algo parecido a lo que hace la Iglesia mormona hoy día, y lo hace mucho, en gran medida, con el templo. O sea, el templo mormón está lleno de rituales de origen masónico que, o sea, si uno los analiza te das cuenta de que no tienen absolutamente nada que ver con Jesucristo y con Jesús de Nazaret y las cosas que él enseñó, pero en cambio ponen el control en la vida de los miembros de la Iglesia mormona, porque el templo es, digamos, el escalafón más alto en el que se puede llegar como miembro de la Iglesia, porque se hacen los convenios más altos que tienen que ver con el hecho de que la familia puede estar unida eternamente, y en el que se introducen todas en la oración de las investiduras todos los nombres, señas, signos, juramentos, castigos, aunque ya están, la ordenanza se cortó en el punto de los castigos, no se cambió, sino que se cortó en el momento que se hacían los castigos, y todo eso está basado en originalmente, y hablaremos en su día, en rituales masónicos, y además, lo cual es algo que no sé cómo no se piensa más en ello, constituye más o menos lo mismo, las mismas cosas que hacían las combinaciones secretas de las que habla el libro de Mormón. Entonces es una cosa muy extraña que
eso se tenga en el mormonismo y sin darnos cuenta, aunque luego habla mucho de Jesucristo, pero siempre te están controlando mediante lo que son esos rituales, ¿no? Y en el cristianismo, perdón, empezó a pasar lo mismo a partir del Concilio de Nicea. Lo que dije, implican el alejamiento de las enseñanzas puras de Jesús, ¿vale? Luego continuó el Concilio de Constantinopla, que he mencionado un momentito. En ese concilio se ahondó más en lo que es la creencia doctrinal y se confirmó la divinidad del Espíritu Santo para añadirlo a lo que es el concepto de la Trinidad, ¿vale? También se terminó de dar forma, al incluir el Espíritu Santo, se terminó de dar forma a lo que era la doctrina de la Trinidad. Me estoy quedando sin voz. Y más adelante se llevó a cabo lo que es el concilio de Éfeso, en el año 431, y en este concilio se incluyó, estamos hablando del año 431 después de Jesucristo, se incluyó la declaración de que María era la Madre de Dios. Fue declarada María como Madre de Dios, ¿vale? En el 431. No sé si, pero ir enlazando esta consecuencia de cosas que van pasando en el tiempo y en la cantidad de tiempo que está ocurriendo. También se condena lo que es el nestorianismo. El nestorianismo era una doctrina cristológica del siglo V, considerada herética por la Iglesia Católica y Ortodoxa, que sostiene que Jesucristo existía como dos personas separadas y distintas, una humana y otra divina, unidas por una voluntad común, en lugar de una sola persona con dos naturalezas. Esta enseñanza, atribuida a Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, fue condenada en el Concilio de Éfeso. Y todas estas ideas que se tenían, evidentemente no venían de repente a la cabeza de estas personas. Esto tenía sus arraigos en otro tipo de creencias, ¿no? Pero había una confusión en cuanto a lo que era la naturaleza en sí de Jesucristo, ¿no? Y luego llegamos al año 451, en el que se lleva a cabo el concilio de Calcedonia. Y en este concilio se define la naturaleza de Cristo ya mucho más específicamente. Es plenamente humano y es plenamente divino. Y eso se llama unión hipostática, que significa, o que es la doctrina cristiana que define a Jesucristo como una sola persona. Esto digamos que es lo opuesto a la que hemos visto antes. Eso se llama hipóstasis, con dos naturalezas completas, divina y humana, unidas inseparablemente, sin mezcla, cambio, división o separación. Formalizada en el Concilio de Calcedonia, que estamos hablando ahora, en el 451, establece que Jesús es 100% Dios y 100% hombre simultáneamente, ¿vale? Esta era la idea que se tenía en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, ¿vale? Y fijaros que ya estamos en el año 451. Ya en esa época, entre el concilio, entre el año 431 y 51, ya por entonces se puede considerar que el proceso de creación del cristianismo se ha concluido, ¿vale? Y específicamente hablamos ya de un cristianismo católico, porque ya lo que viene a partir de ahí es, digamos, lo que todos conocemos como el catolicismo, ¿no? Cristianismo-catolicismo o cristianismo católico. Entonces se hicieron falta 450, llegar al año 451 para establecer el cristianismo. La Iglesia mormona lleva existiendo, todavía no llega a 200 años, pues aquí estamos hablando de prácticamente más del doble de tiempo para llegar a establecer lo que es el cristianismo, interviniendo un emperador que fue ya que puso orden, ¿vale? Con sus intereses evidentemente. Y luego están las leyendas que existen acerca de él, de que ha sido cristiano, de que vio la cruz, de tal. Pero bueno, históricamente esto es lo que pasó y es el tiempo que se necesitó. O sea, para conceptos tan fundamentales como lo que es la naturaleza misma de Dios y de Jesucristo, hicieron falta tantos años. ¿Acaso no había revelación? ¿Acaso no se reclama esa revelación? Y esto es, para mí, simplemente lo que significa. Por eso yo estas cosas las pongo en línea de tiempo. Lo que significa que esto son cosas de los hombres. Esto no tiene otra explicación, porque en todas las cosas que se llevaron a cabo de
de establecer doctrinas, hay muchas influencias de las creencias de diferentes pueblos de aquella época. O sea, que esto no vino todo de nuevo de repente. O sea, hay muchísimas influencias, evidentemente, del judaísmo y de otras creencias de otros pueblos y también anteriores, ¿no? Y todo esto que se llegó a cabo es simplemente era con el objetivo de unificar, pero ¿cómo las personas se van a reunir para decidir cómo es Dios? Que es absurdo. Pero bueno, no sé si me pilláis la idea, ¿vale? Total, que el cristianismo dura más de 4 siglos, la fuente histórica es frágil, que es el Nuevo Testamento, porque hay muchas dudas en cuanto a sus autores y demás. Jesús de Nazaret es un personaje histórico, Jesucristo es un personaje místico, no histórico. Se diversificó la interpretación de Jesucristo, con lo cual aparecieron muchos sectas cristianas o muchos cristianismos. Constantino comenzó la unificación con la legalización y los concilios posteriores que hemos estado viendo, y se estableció el cristianismo mediante intereses políticos, decisiones de hombres, dogmas, rituales. Se centraba más en los rituales y en los dogmas, y hoy día lo podemos ver especialmente en el catolicismo. Hay muchos rituales y mucho simbolismo. Se pierde la esencia de las enseñanzas de Jesús, y el cristianismo está al final creado por hombres con intereses meramente humanos. Y nada, aquí vemos las cosas de los humanos, ¿vale? Bueno, a ver, he estado revisando un poquito y más o menos nos hemos pasado ya un poco de la media hora. Vamos a parar aquí. Creo que esta va a ser la primera vez que vamos a tener 3 partes en un capítulo. En la semana que viene vamos a hablar en cuanto a... Os voy a dar una idea de esa línea de tiempo para que entendamos cristianismos, lo que pasó y lo que pasó después. Un repaso rápido de lo que es el origen de todo esto. Y vamos a hablar un poco acerca de los patrones históricos que se han repetido en el cristianismo. Lo mencioné antes en la primera parte de este vídeo. Los patrones que se repitieron tanto en el cristianismo como en el mormonismo, y tanto a nivel de las organizaciones como a nivel de los personajes. Y es un patrón que lo quiero describir de forma que se vea lo más claro posible, y además clarifica mucho en sí la idea de qué es lo que históricamente sucede. Y es un patrón que es histórico, no es solamente de cristianismo o de mormonismo. O sea, es el desarrollo de las religiones en el mundo, más o menos se han llevado a cabo de esta manera. Es un patrón sencillo, muy generalizado, pero que muestra las secuencias de lo que suele suceder, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarme, por vuestra paciencia. Estos vídeos que yo estoy haciendo son para invitaros a pensar, no solamente a escucharlos y ya está. Esa es mi intención. No sé si os interesará hasta ese punto, pero he comentado cosas que creo que son importantes para nuestras vidas, no porque las diga yo, sino porque son reflexiones que yo he descubierto que creo que son importantes para mí mismo y considero que lo pueden ser para los demás. Entonces, pensar en ello. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, al like o como se diga, al me gusta, al pin y compartirlo si queréis que otros lo escuchen. Y bueno, seguiremos con la parte 3. Me han alargado mucho esta vez, pero no quiero hacerlo tan largo de una tirada. Vamos a la parte 3 la semana que viene. Y después continuaremos con un capítulo más de ser o no ser mormón. Y ya empezaremos con los detalles específicos de la historia de la iglesia, poco a poco. Y ya os daré una forma que creo que he pensado que es la más sencilla para mí, por el tema de hacerlo más sencillo para mí, para preparar los capítulos, y también para el acceso a vosotros a la bibliografía y las evidencias en lo que es la historia del mormonismo, la terrible historia del mormonismo, ¿vale? No de los mormones, de las personas, de la organización. Y algunas personas se pueden incluir también, pero bueno, lo veremos. Muchísimas gracias, os aprecio mucho, gracias por escuchar y por ver, y nada, hasta pronto.